Bien, señores, en República Dominicana estábamos hablando de políticos que se le ha ido la guagua, otros están en reserva. Y hay una persona que ha tenido presencia en los últimos 30 años en política. Viene del socialcristianismo puro, del Partido Revolucionario Social Cristiano. Luego pasó al Partido Reformista Social Cristiano y en la alianza pues participó en el gobierno de Joaquín Balaguer. Pero originalmente fue miembro del equipo de planificación que Balaguer tenía aparte de sus mecanismos de tipo político. Tenía un secretariado técnico que funcionaba básicamente con social cristianos. Le damos la bienvenida a Guillermo Carán, quien fue gobernador del Banco Central, secretario técnico de la presidencia y creo que fue ministro de Hacienda. En aquella época secretario de Finanzas. Le damos la bienvenida a Guillermo. Y la invitación viene por lo siguiente, Guillermo. Primero, gracias por estar aquí. Por estar en tu muy escuchado y visto. Guillermo, ahora mismo que tú no tienes cuchillo que afilar desde el punto de vista político y te puedes dar el lujo de hacer cualquier tipo de análisis, un gobierno como el de Danilo Medina, que se ha diferenciado bien del gobierno anterior de su propio partido, que no ha querido meterse en Honduras, de ponerse a señalar nada en el pasado, sino trazar un camino propio. En el caso supuesto de que Danilo sea habilitado para participar en una nueva contienda electoral con posibilidades, ahora mismo tiene casi un 90%. Lo primero es si tú consideras que después de ser candidato se mantiene esa popularidad. Y lo segundo es, si tú fueras oposición, si tú no tuvieras de parte del gobierno y tú estuvieras haciendo oposición férrea, ¿cuáles son los puntos que bajarían esa popularidad visto desde la oposición? Parece que es una conferencia que voy a dictar. Seguro, seguro. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que diferenciar en el espectro político nacional el tema de la popularidad. La popularidad siempre se origina o por un buen gobierno o como reacción o temor a lo que puede venir. A mí me parece que el panorama político actual, la popularidad del presidente Medina hasta hace una semana estaba sustentada en el temor de la población dominicana de que volvieran esquemas presidenciables anteriores. Algunos de ellos ya no están vigentes porque, por ejemplo, en la convención del Partido Revolucionario Moderno ganó Luis Abinader e Hipólito Mejía ha actuado con una hidalguía que ya lo enaltece por un lado, pero prácticamente lo descarta como opción presidencial. Y de los dos esquemas anteriores, el otro lo encabeza Leonel Fernández, que está en la resistencia con el tema de la reelección presidencial que su partido ha adoptado y ha propuesto ya al Congreso Nacional. Entonces, para mí la verdadera popularidad del presidente Medina, de su gobierno, se va a medir objetivamente cuando se aclare el panorama del Partido de la Liberación Dominicana, particularmente en la actitud del presidente Fernández. Si, por ejemplo, se aprobare la reelección presidencial, porque son escenarios que todavía no están concluidos. Definido. Porque puede aprobarse la reelección del presidencial y el PLD adoptar unas primarias. Son dos cosas que faltan. Faltan tres: la convocatoria, correcto, la aprobación de la reelección y después la primaria, a ver si eligen a Danilo, porque claro, lo daría de y el eventual referéndum. Exacto, y ese es otro tema. Que es otro tema. De manera que la verdadera popularidad propositiva, utilizando una expresión, una palabra que se usa mucho ahora, del presidente Medina se mediría cuando Leonel Fernández quedara descartado como candidato presidencial.
Ahí es que se sabrá si de ese 80 o ese 90 habían 10 o 20 que eran como una reacción, un temor porque volviera a gobernar Leonel Fernández o porque volviera a gobernar, hubo un porcentaje similar porque volviera a gobernar Hipólito Mejía. Esa en cuanto a la primera parte de la pregunta. La segunda, si yo tuviera que hacer una oposición, y ayer en un programa un poquito me acorralaron y me dije, como yo insistía del esquema reformista de gobernar, del modelo reformista de gobernar, que a veces pienso que los propios reformistas no lo hemos exaltado debidamente. Si yo tuviera que hacer una crítica al gobierno de Danilo Medina, diría que tiene que ceñirse, tiene que tomar como patrón de referencia algunos elementos que a mi juicio fueron fundamentales de los gobiernos reformistas y que no han perdido vigencia para la aplicabilidad en las presentes circunstancias y que incluso a mi juicio han quedado afianzados en esta crisis mundial que comenzó, la crisis económica mundial que comenzó en el 2008 con los préstamos subprime de los Estados Unidos, ilustrado particularmente en el caso de Alemania. ¿Cuáles son esos elementos? La disciplina fiscal, la falta de disciplina fiscal. Este es un gobierno que está consumiendo la totalidad de las recaudaciones en 3 grandes partidas que a mi juicio no tienen la incidencia que deben tener el gasto público en el proceso de desarrollo. En una burocracia hipertrofiada, en subsidios excesivos, a veces inhibidores de la capacidad de emprendimiento, de la energía de los dominicanos y en el servicio de la deuda. Creo que si hay un elemento que habría que criticarle al presidente Medina ha sido la timidez de no romper esa indisciplina fiscal que es la que está llevando a un segundo punto que caracteriza o que caracterizó a los gobiernos reformistas, que es la independencia del endeudamiento. O sea, Balaguer los gobiernos reformistas teníamos como norma el ahorro interno. Si hoy tenemos más del 100% de las recaudaciones gastándose en esas 3 partidas de poca sensibilidad para provocar el crecimiento, en los gobiernos nuestros había una disponibilidad, un ahorro de 40 al 50% de las recaudaciones para inversiones y satisfacer las necesidades de la población. No era que dejáramos de concebir el gasto público como factor de animación del crecimiento, no, al contrario. Lo que pasa es qué partidas del gasto público adoptábamos nosotros con recursos propios, las inversiones, por ejemplo, para satisfacer necesidades sociales o para fomentar la infraestructura de producción. Ese es un segundo elemento. Y partiendo de ahí se derivan otros. Por ejemplo, la satisfacción de necesidades sociales. Yo me pregunto, bueno, todos tenemos muchos préstamos, ciertamente el gobierno ha tenido muchos préstamos en bonos que le dan grado de libertad a diferencia de los préstamos que van a proyectos, pero hay muchos préstamos que están dirigidos a proyectos específicos de grandes infraestructuras, túneles elevados, que son proyectos ideales para grandes consorcios bancarios de financiar, pero uno no se imagina un consorcio bancario o un inversionista invirtiendo en la rehabilitación de un barrio o en el desarrollo de un campo, que es precisamente el tipo de necesidades que más presiona a la paz y a la estabilidad y a la sostenibilidad de nuestra democracia. Y así podríamos seguir mencionando que, por ejemplo, la atención al medio ambiente, la exaltación de los valores nacionales, patrios, en el tema de la nacionalidad. Yo diría que esos son los puntos que serían objeto de una verdadera oposición a Danilo Medina. Guillermo, hay un déficit constante presupuestario que los últimos 2 gobiernos lo han solucionado diciendo ese fue el problema del problema bancario. Y tú y yo sabemos que eso no es todo, eso fue un componente. Pero
tú eres un hombre de Estado, tú has manejado cosas importantes, gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda, y todo, y es un planificador, es decir, que tú no improvisas ni andas haciendo demagogia barata. Para resolver un problema del déficit, tomando en cuenta que hay elementos que hay que cuidar, como por ejemplo, la aspirina hace daño para el estómago, pero es bueno para el dolor de cabeza. En la economía hay también algunas medidas que se contradicen. Lo que es bueno para la moneda no es bueno para el fisco. Y cosas así. Hay necesidades sociales que tú no puedes eliminar. Comida, agua y luz. Eso hay que mantener la población con esas tres cosas. Que no haya hambre, que haya agua y que haya luz. No importa lo que cueste. Inversión extranjera, traerla. O devaluación de la moneda. Eso está ahí, porque no hay empleo y hay que buscar empleo. Pero para resolver el déficit, tú tienes que hacer dos cosas. O endeudarte, tres cosas. O endeudarte, seguir aumentando la deuda, que no era política tuya y de Balaguer. Segundo, crear impuestos adicionales que a la larga van a cargar los pobres con ellos. Y tercero, ahorrar en el gasto fijo del gobierno, que implica o votando gente o parando las obras públicas. ¿Por dónde debe de cubrirse el déficit? Bueno, en el orden que tú lo has puesto inverso, yo comenzaría, en la disciplina fiscal, que es el ahorro, que tiene que tener como elemento el ahorro, sería lo primero. Yo comenzaría, por supuesto, con eliminar la burocracia hipertrofiada. No eliminar la burocracia, porque la burocracia es imprescindible. Sí. Uno puede prescindir de la maquinaria administrativa del Estado. Pero hay personal supernumerario. Hay personal que está nombrado, que no cumple y someterme a la ley de función pública, que establece que los empleados públicos tienen que cumplir una jornada de trabajo de tantas horas. Tienen que ser objeto de evaluación de desempeño. Aquí tenemos hay una ley de reorganización del Estado que la ha propiciado los gobiernos del PLD, que impone una reorganización de los organismos públicos. Aquí hay organismos que están duplicando funciones de otros y a veces están anulando funciones de otros. Uno aprueba una explotación forestal y otro se la prohíbe, por ejemplo. De Estado los dos. De Estado los dos. A cada rato tenemos competencia entre... Bueno, hemos visto cómo a veces el Ministerio Público discute con los jueces. Bueno, sabemos que son poderes independientes, pero tiene que haber una disciplina en la administración pública entre los órganos y entre los empleados. Yo comenzaría por ahí. Muchos gastos superfluos que por supuesto tienen que ser susceptibles de una vigilancia cotidiana. Comenzaría por ese punto. No el gasto público en construcción. Yo creo que las construcciones públicas, apoyo que el gasto público es un activador del crecimiento y del desarrollo, pero no el gasto público tirado al mar, no el gasto público, por ejemplo, en la burocracia hipertrofiada. El segundo elemento es el tema de los subsidios. Yo creo que aquí hay que hacer una evaluación seria de la efectividad económica y social de los subsidios. Y hay dos grandes grupos de subsidios, que son los llamados subsidios sociales, por un lado, y el otro, el subsidio eléctrico, en el sistema eléctrico. El subsidio en el sistema eléctrico se origina por un sistema de compra y venta de la energía que no está basado en las leyes vigentes, en el régimen de competencia, en la ley de compras gubernamentales, sino en contratos, en fórmulas y en un sistema que en lugar de fomentar la baja en el precio de compra de la energía de las distribuidoras a los generadores, lo que estimula es el alza. Si te compran a un precio alto, todo lo que produjeron a precio bajo tienen que beneficiarse del precio alto. Entonces, por ahí es que se origina ese enorme subsidio eléctrico que origina un sobreprecio en la electricidad que perjudica a la economía, perjudica a la competitividad, porque si tenemos energía cara
y otros países tienen energía barata, esos otros países nos ganan en la conquista de mercado. Y además perjudica a la familia. Los subsidios sociales que hasta ahora han estado financiados con recursos externos, tenemos que prever que algún día estos organismos van a cambiar de política y van a establecer restricciones. ¿Qué efectividad están teniendo? ¿Están combatiendo o mitigando o perpetuando la pobreza? ¿Están inhibiendo la capacidad de emprendimiento de los dominicanos que, acostumbrándose a recibir subsidios, están dejando de emprender negocios? Debemos reorientarlo para, por ejemplo, lo que tú recibes en satisfacción de necesidades directas, decirle, bueno, aquí tú tienes un préstamo, pon un negocio, pon una empresita, para que te mantengas tú mismo en el futuro. ¿En qué medida afecta la propia dignidad humana? ¿En qué medida afecta el sistema político vía el clientelismo que ese sistema genera? Comenzaría por ahí. Seguiría por el segundo punto. En el segundo punto estamos de acuerdo, que es lo tributario. A mí me parece que tenemos un sistema tributario sobrecargado, complicado. Aquí hay un producto que a veces paga 16, 14, 12 o no paga o está exento. Eso vuelve loco, dificulta la administración. Unificar. Unificar eso. Claro, unificarlo en una tasa única. En el ITEVI, por ejemplo. Por ejemplo, el ITEVI. Aquí hay productos que tienen tasas múltiples que no solamente dificultan el cobro de parte de la administración, sino también fomentan la corrupción, porque si tú tienes un producto que para tal fin paga el 14 y para otro fin paga el 11, ya tú tienes una oportunidad de regateo. Mira, yo traje esto para tal cosa. La leche materna es para una cosa y la leche de la otra. Tú propones entonces por algo que es un 10% para todo, medicina y todo. Base. Claro, porque eso es una manipulación política. Que el arroz no puede pagar ITEVI. Pero bueno, y el saco del arroz, la funda del arroz, el combustible no está pagando un ITEVI también. Las piezas de repuesto del tractor no están pagando ITEVI. Las maquinarias, las industrias que descascaran el arroz no están pagando ITEVI. Sí. Están pagando 16 y se lo están cargando al precio final del arroz. Ahora, ponme todo en el 10 y tú verás que... ¿Tú le pondrías el combustible eso y saldría del problema también? Sí, yo en el caso del combustible, yo creo que aquí el sistema de precios que hablé sobre la energía, a mí me parece que también es aplicable a los combustibles. Nosotros nos pregonamos como que tenemos un régimen de mercado, que tenemos un régimen de competencia. Hay un organismo que se llama Procompetencia, que tiene un comité que tiene unos sueldos muy buenos. ¿Qué sucede? El Estado, con el sistema de fijación de precios de los combustibles y con el sistema de fijación de precios de la energía, interviniendo directamente el Estado, está anulando la competencia. Yo, en el caso de los combustibles, propiciara que se regulara por la propia competencia, se le pusieran los impuestos, porque indudablemente el combustible es un renglón que tiene que tener impuestos, porque no es un bien básico, es un bien, claro, influyen los bienes básicos, pero es un bien predominantemente importado, pero fomentaría la competencia de precios, no como está ahora, que estamos con un sistema de precios fijos que lo fija el Estado, que carga sobre sí esa antipatía semanalmente, y lo que hace es manteniendo ciertos márgenes de beneficios para disfrute de los que participan en la comercialización. De manera que yo simplificar el sistema tributario, y estoy seguro que las recaudaciones entonces van a aumentar. Por supuesto, disminuyendo gastos, aumentando recaudaciones, las necesidades de financiamiento serían menores, a lo cual debemos prepararnos. Porque, bueno, ahora hay un mercado, un orden financiero mundial que anda mucho dinero buscando dónde invertir. Por eso colocamos bonos tan pronto y a una tasa más baja que antes, pero siguen siendo... Y colocar bonos da empleo. Si es... como es el gobierno, dependiendo cómo el gobierno invierte dinero. Si lo invierte en construcciones, que además se justifica el préstamo externo para invertir en construcciones, porque ninguna construcción tiene una vida útil de un año o se quema, se utiliza de una vez.
sino toda construcción. Imagínate una escuela, es válida, tiene aplicabilidad, tiene un periodo de vida de 20 años y entonces se justifica que tú te endeudes por 20 años, pero no para pagar subsidios que se consumen o para pagar burocracia. ¿Usted no cree que quizás el sistema tributario y la forma actual en que el gobierno se nutre de recursos abusa demasiado de la clase media hasta el punto de quizá poner a parte de esa clase en peligro de extinción o de pasar a clase baja? Así es, indudablemente, y los organismos internacionales en todos sus reportes tienen unas sentencias que van en esa dirección. La degradación de la clase media, las injusticias que se están agravando en la estructura, en la distribución del ingreso en la República Dominicana. Hoy tenemos el 10% más rico, hoy disfruta de un 4% más de la riqueza que antes, y en consecuencia el 10% más pobre están disfrutando el 4% menos de los recursos de la riqueza Pero nacional. siendo la clase media, quizás por ser un sector organizado y quizás las personas que consumen más bienes grabados con impuestos, ¿usted cree entonces que ampliar una base del ITEVI de cierta manera les podría quitar un poquito de presión o de cierta manera integrar más gente, o sea, acabar con ese asunto de que a los pobres nada, todo le cuesta nada y a la clase media tiene que una clase subsidiando a la otra? Bueno, eso es lo que se llaman subsidios cruzados, ¿no? Que se supone que se le imponen a los ricos para que los pobres se beneficien, pero es complicado el sistema. Acuérdate que en la Biblia habla de un diezmo para todo el mundo, no le dice que el que no pueda pagar, no hay exenciones a pagar el diezmo. Pero hay algo que estamos perdiendo de vista, que es el efecto en la evasión fiscal. Cuando tú tienes un sistema tributario justo, ¿verdad? Que bueno, todo el mundo tenemos que pagar. Entonces ya eso de por sí constituye un estímulo, una falta de incentivo a la evasión. Cuando tú tienes además un gasto público socialmente sensible, que la gente ve que se está invirtiendo bien, no que se está despilfarrando en burocracia excesiva, o que se está tirando en un barril sin fondo, como los subsidios, algunos subsidios sociales, por ejemplo, entre comillas, o que se está terminando en enriquecimiento de empresas que se benefician de ese sistema de subsidios. Entonces el contribuyente dice, no tiene el estímulo de contribuir. Pero si tú tuvieras un sistema tributario justo y un gasto público efectivo, entonces eso es un estímulo a las recaudaciones. No te olvides, por ejemplo, que en la reforma que se hizo en el 91, Balaguer disminuyó los aranceles y todo el mundo decía que las recaudaciones aduanales iban a caer. Sin embargo, aumentaron. ¿Por qué? Por la fluidez de las recaudaciones. Con todas aquellas leyes de incentivo de los 70, que yo mismo, que era muy joven, decía, pero que entonces el gobierno no va a tener impuestos. Al contrario, tuvo más, porque al establecer incentivos, la economía se activó, generó más empleo, hubo más compras, más ventas, y cada compra y cada venta pagaba impuestos. De manera que todo eso tiene que estar ponderado al tomar una decisión. Le confieso que me genera mucha preocupación, licenciado, el hecho de la individualización de la salida a los problemas colectivos. Le digo esto porque usted planteaba el tema de subsidio versus emprendurismo. Sin embargo, cuando hacemos las evaluaciones, todas estas políticas que incentivan el emprendurismo, la creación de empresas como solución a la escasez de empleo y como fuente de generación de riqueza, no nos han evaluado la efectividad de estas iniciativas. ¿Cuántas iniciativas de esta de emprendedurismo son las que efectivamente prenden? ¿Cuál es el nivel de empleo y la calidad del empleo que generan? La calidad del salario. ¿Cuál es esa situación real? Para uno saber si lo correcto es plantearse la solución individual o que desaparezcan los subsidios. Sobre todo cuando, en su último análisis sobre la concentración de riqueza, Osman, por ejemplo, ha estado planteando que los estados deben reasumir la financiación, por ejemplo, de la salud, de la educación, de la generación de empleo. Entonces le genera mucha confusión y preocupación a uno esta situación.
Me gustaría ver su reflexión al respecto. De acuerdo, también hay otra conferencia ahí. De acuerdo con Oslo, la salud y educación son servicios fundamentales. Cuba, con todos los problemas que tiene, que el aislamiento, sin embargo, están en los niveles más altos de desarrollo humano porque ha mejorado la salud. Pero aquí se nos dice que eso no debe financiarse. Claro. Yo pienso que la idea, primero, interesantísimo tu observación de la individualización de los problemas colectivos. Aquí todo el mundo tiene que abastecerse de su propia agua, con una cisterna, con una bomba, con una planta, un correo, su propia seguridad, en fin. Y todo eso está encareciendo el costo de la familia y de la economía dominicana. Porque es una economía que está compitiendo en los mercados internacionales. Pero entiendo que si se hace una evaluación, y quizás el problema del emprendurismo es que se utiliza mucho el término empresas, y yo pensaría más en negocios, en pequeños negocios, en autogestión, en autotalleres, y eso es un rol de fomento de empleo que el Estado está en capacidad de asumir, y sobre todo si facilita mediante el crédito ese tipo de financiamientos. Porque, óyeme, es lo mismo que tú le des a una familia un subsidio de, pone tú, 1,000 pesos mensuales. Imagínate que todos los subsidios promedien 1,000 pesos mensuales. Son 12,000 en un año. 36,000 en 3 años. Si tú a esa persona tú lo llamas y le dices, mira, ven acá, hay que ser realista, porque eso no va a ser sostenible. No es verdad que los organismos internacionales van a estar siempre financiando ese tipo de programas. Cambian de política como cambiamos de política los organismos nacionales. A veces, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando hay un presidente de Estados Unidos que tiene como prioridad financiar infraestructura, Lyndon Johnson, que quería financiar infraestructura y apoyó la construcción de la presa de Tavera, ahí era que se dirigía el financiamiento internacional, porque Estados Unidos condiciona al fondo, el fondo condiciona a todos los inversionistas, a todos los bancos inversionistas privados, y por ahí es que se va todo. Cuando tú tienes el otro esquema, que vamos a los programas sociales, pero tenemos que prepararnos para que eso no sea perpetuo. Entonces, llámate a esa persona y dile, aquí tú tienes un crédito de 36,000 pesos, mira a ver qué te inventa, un negocio, un taller, para que tú te autodesarrolles. Es aquel famoso refrán. Bien. No le des un pez a una persona, sino enséñale a pescar. Bien. Guillermo Carán, yo no voy a hacer como el cuento de Pepito, que le preguntaron quién descubrió la América. Él no sabía. Dijo, maestra, yo le juro que yo no fui. El cuento viene porque es injusto preguntarle a Guillermo Carán el tema del Partido Reformista, porque él no fue el que creó esa situación. Por tanto, ese es un tema que, aunque le toca hablar, yo hoy lo voy a dejar para después. Y quería despedirme con una experiencia que usted tiene y que no va a tener ningún problema en plantearlo. Mire, cuando un gobierno llega con un programa que da a conocer y un programa que está en la cabeza del mandatario. Generalmente el que se hace es el que está en la cabeza del mandatario, dependiendo de las circunstancias. Danilo llegó, a lo mejor tenía las visitas sorpresas, pero no tenía el 4% que casi le obligaron a tomarlo. Apareció Barrigol, aparecieron otras cosas. Licenciado, hacerlo a principio, dicen, es muy pronto para comenzar esas modificaciones. Y ya cuando estamos en el 4º año, en el 3er año, ya es muy tarde. Cuando usted ve un organismo como el Banco de Reservas, una institución que hoy camina bien, y está hablándose de que el BNB se va a convertir en un banco de incentivo de exportaciones, y que el Banco Agrícola tiene como fin financiar los cultivos, y que el FEDA ayuda con condiciones diferentes. ¿Usted considera que todos esos organismos, que son muy útiles,
podrían convertirse en ventanillas del Banco de Reserva y quitar toda esa burocracia? Precisamente ese es el punto 3 que tú tocabas. Eso sería parte de la eliminación de la burocracia excesiva, de la duplicidad de organismos y del exceso de empleomanía, que se va a reubicar. Es la economía la que debe generar empleo, no es el Estado. El Estado debe fomentar la creación de empleo. Yo creo que sí. Yo creo que, no sé si en el Banco Reserva o un banco de fomento del Estado, que también tiene Proindustria, que tiene también Banco Agrícola, CIRD, en fin, pero entiendo que es parte de la reforma del Estado que tiene que propiciarse. Y no puedo dejar de señalar que lo interesante de tu planteamiento, de que una cosa es lo que tiene el presidente en la cabeza y otra cosa es los planes de gobierno que se escriben, y la oportunidad de hacer cada cosa. Cuando nosotros tomamos posesión en el 86, gracias al nombramiento que tú me conferiste y me pronosticaste, antes de tiempo, los socialcristianos invitamos al expresidente Luis Herrera Campins de Venezuela, y nos reunimos con él, porque 4 o 5 socialcristianos formamos parte del gabinete en aquel momento, y nos aconsejó una cosa: lo que vayan a hacer, háganlo en los primeros 6 meses o páutenlo en los primeros 6 meses, porque el resto es otra cosa. Y eso, por supuesto, es lo que yo veo como falla en muchas de las cosas que se están planteando ahora. que no se hicieron a principio. Que no se hicieron al principio. Yo creo que ya hemos entrado, ya falta un año para las elecciones. Hay muchas cosas que... Esa ventaja tiene la reelección, que uno empiece a corregir errores del pasado. Bueno, a un reformista honesto, coherente y consistente no puede criticar oponerse a la reelección. Por eso incluso, yo sé que tú no quieres hablar del partido, ya No. me exoneraste, te lo agradezco, pero me extraña una decisión tomada recientemente por el partido, que va a nombrar una comisión para que estudie el proyecto de ley. No, eso no, Pero el por reformismo Dios, no estudia. ¿cómo un reformista puede negar la relación si nosotros, por definición, somos reeleccionistas? Bien. Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias a Muy ustedes por amable. invitarme. Gracias.